Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel, pastor de la iglesia en Éfeso. Explicación. La iglesia de Éfeso representa el periodo del tiempo apostólico que se concluyó alrededor del año 100 después de Cristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Explicación. Todos los pastores pertenecen al Señor, si son ellos realmente del Señor. El cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Explicación. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Explicación. Fue repetido a todas las 7 iglesias, insinúa conocimiento divino. Y su trabajo, y su paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos. Explicación. Que se han desviado de la verdadera doctrina. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Explicación. Presenta la validez de la doctrina de los creyentes de Éfeso. Versículo 3. Y has sufrido. Explicación. Trazaron una dirección y no se desviaron de esa dirección. Y has tenido paciencia. Explicación. Siguieron creyendo aunque la situación no marchaba bien. Y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Explicación. Fueron diligentes en sus esfuerzos y no se dieron por vencidos. Versículo 4. Pero tengo contra ti. Explicación. Algo anduvo mal a pesar de su celo. Que has dejado tu primer amor. Explicación. No has perdido el primer amor, sino que has dejado el primer amor. Se refiere a un desvío de la cruz y es tan serio que conducirá a la iglesia a la ruina a menos que estuvieran próximos al arrepentimiento. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Explicación. Significa que cayeron de la gracia, lo que significa que habían dejado de confiar en Cristo y en la cruz. Gálatas 5:4. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Explicación. Volver a la cruz. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Explicación. Cristo es la fuente de la luz, pero la cruz es el medio. Deben volver a la cruz, si no será quitada la luz. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Explicación. La palabra nicolaíta significa conquistadores laicos. Son predicadores que explotan a la gente en vez de desarrollarlos espiritualmente. Tal es la doctrina errónea. El Señor odia esto y también nosotros debemos odiarlo. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Explicación. El Espíritu Santo dice que la iglesia debe volver a la cruz. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Explicación. El cristiano es un vencedor solo cuando pone su fe exclusivamente en Cristo y en la cruz, que le da libertad de acción al Espíritu Santo para obrar. Esmirna, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Explicación. Se refiere a la iglesia de los mártires. El periodo que abarca es alrededor del año 100 después de Cristo hasta aproximadamente 300 después de Cristo. El primero y último. Explicación. Cristo es el principio de lo que se refiere al Creador y el fin de todo lo que se refiere a su control total y completo. Que fue muerto y volvió a vivir, se refiere a la cruz y la resurrección. Dice estas cosas. Versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Explicación. Esmirna era aparentemente pobre en lo externo, pero el Señor los proclamó ricos espiritualmente. La iglesia en la Odisea afirmó ser rica, pero el Señor declaró que eran pobres. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Explicación. De este versículo aprendemos que Dios no considera judíos verdaderos a aquellos que han rechazado a Cristo, sino sinagoga de Satanás. Explicación.
El Señor considera satánica la adoración de los judíos que rechazan a Cristo. Versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Explicación. Se cree que representa las 10 persecuciones principales que Roma lanzó contra la iglesia de esa época. Abarcó unos 200 años. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Explicación. Muchos pagaron con sus vidas. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Explicación. El Espíritu dice que a veces puede haber sufrimiento. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Explicación. Se refiere al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pérgamo. Versículo 12. Y escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Pérgamo. Explicación. Se conoce como la iglesia estatal que colocó las bases preliminares al sistema católico. Su periodo abarcó aproximadamente del año 300 después de Cristo al 500 después de Cristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, explicación, símbolo de la palabra de Dios, dice estas cosas. Versículo 13. Yo sé tus obras y dónde moras. Explicación, espiritualmente. ¿Dónde está el trono de Satanás? Explicación, Satanás formaba parte de esta iglesia. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Explicación, a pesar de la condición terrible de esta iglesia, algunos se sujetaban firmes a Cristo y seguían mirando a la cruz. Aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Explicación. Esta persecución se originó de adentro de la iglesia. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Explicación. Esta iglesia cometía adulterio espiritual, lo cual significa que ellos habían cambiado su fe en la cruz a otras cosas, y el dinero era la causa principal, lo que se refiere a la iglesia estatal. Versículo 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Explicación. En Efeso fueron los hechos de los Nicolaitas y ahora es la doctrina. Se refiere al gobierno eclesiástico y no bíblico que explotaba mucho a la gente. Versículo 16. Arrepiéntete. Explicación. Regresa a la cruz, porque de otra manera vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Explicación. Corresponde a la palabra de Dios la parte que habla acerca del juicio. Versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Explicación. El Espíritu dice que todo gobierno eclesiástico debe ser sin falta bíblico. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca y en la piedrecilla un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Explicación. Se refiere al hecho de que los creyentes recibirán un nuevo nombre que armoniza con la renovación perfecta de nuestro ser. Tiatira. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Explicación. Llamada la iglesia papal, que significa el principio del catolicismo. Comenzó alrededor del año 500 después de Cristo y continúa hasta el presente. Dice estas cosas el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego. Explicación. Presenta a Cristo en función de juicio, ya que Él se preocupa que la iglesia se dedique en la adoración idólatra. Versículo 19. Yo he conocido tus obras y amor y servicio y fe y tu paciencia. Explicación. Algunos en esta iglesia, por muy incorrecto que fuera, seguían amando al Señor. El Señor conocía quiénes eran. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Explicación. Se mencionan 2 veces las obras, la última en sentido negativo, lo cual significa que confiaban en ella en vez de Cristo y la cruz. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñar y engañar a mis siervos,
a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Explicación. El Señor se refiere aquí a la fornicación y el adulterio espiritual, lo que significa que habían abandonado a Cristo y la cruz por otras cosas. Romanos 7, del 1 al versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, pero no se ha arrepentido. Explicación. La Iglesia no presentaba atención al mensaje y de hecho continúa considerando hasta hoy día la salvación por obras, lo cual por supuesto es erróneo. Versículo 22. He aquí yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. Explicación. La cama se refiere a los falsos maestros que enseñaban la salvación por obras, lo cual resulta en adulterio espiritual. Nuevamente se les advirtió a que se arrepintieran. Versículo 23. Y mataré a sus hijos con muerte. Explicación. Se refiere a la muerte espiritual. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño las mentes y los corazones. Explicación. Una búsqueda incesante y progresiva. Y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Explicación. Se puede saber concretamente dónde está la fe de una persona al mirar sus obras. Las obras verdaderas proclaman el fruto del Espíritu. Versículo 24. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Teátira, cualesquiera que no tienen esta doctrina. Explicación. No se han sucumbido a la enseñanza de Jezebel y que no han conocido las profundidades de Satanás como dicen. Explicación. La enseñanza de Jezebel es adulterio espiritual, la cual es un desvío de la cruz y es designado profundidades de Satanás. Yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Explicación. Significa que su carga total era lo contrario de la enseñanza de Jezebel, lo que era una gran responsabilidad en sí. Versículo 25. Sin embargo, lo que tenéis, mantenedlo. Explicación. Asido a la cruz y no permita poner su fe en otras cosas hasta que yo venga. Explicación. El arrebatamiento de la iglesia. Versículo 26. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin. Explicación. Es sus obras y no nuestras obras. Puro y simple es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Yo le daré potestad sobre las naciones. Explicación. Se refiere a la edad del reino venidero. Versículo 27. Y la regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero. Explicación. Se refiere al hecho de que los santos de Dios en la edad del reino venidero bajo Cristo gobernarán las naciones, no permitirán que el mal prevalezca ni tenga la oportunidad de arraigarse. Como también yo he recibido de mi Padre. Explicación. En el día de su venida participaremos en la victoria de su poder y gloria. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Explicación. La estrella matutina es el planeta resplandeciente, al parecer es Venus, que es el más hermoso y apunta a la mañana. El presagio del día indica que la edad del reino venidero será gloriosa sin comparación. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Explicación. El Espíritu está diciendo que si deja a Cristo y la cruz es cometer adulterio espiritual, lo que va a resultar en muerte espiritual. Este fue el capítulo 2 de Apocalipsis de la Biblia explicada de Jimmy Swaggart. Dios me los bendiga. Ya sabe que si le gustó el video puede dejarme su like, su comentario y compartirlo para que continuemos subiendo los capítulos que faltan del libro de Apocalipsis. Dios me los bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones. Hasta pronto y chao. Bye bye.